Hola amigos, bienvenidos a su canal del estudio del aprendizaje de la matemática. Como siempre les saluda su amigo José Marvés. Le invito a que me acompañen en un nuevo video. En este caso vamos a trabajar lo que tiene que ver con la diferencia simétrica. Esta es una importante operación relacionada con los conjuntos, ¿verdad? Ya hemos visto la unión, la intersección, el complemento, la diferencia, etcétera. Y hoy le toca el turno a la diferencia simétrica. ¿Qué vamos a hablar de la diferencia simétrica? Bueno, nos vamos a referir a su definición, propiedades y la demostración de esas propiedades. Cómo se ilustra, ¿verdad? Lo que es la diferencia simétrica, todo eso lo vamos a ver en este video, ¿verdad? Por eso te pido que me acompañes hasta el final, ¿verdad? Pero antes de empezar a trabajar la diferencia simétrica, te quiero hacer la acostumbrada invitación a que por favor, si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal para que me estés ayudando a que esta comunidad vaya creciendo poco a poco a partir de tu apoyo. Bueno amigos, hecha esta invitación, entonces pasemos ahora sí a trabajar en primer lugar con la definición de diferencia simétrica. Pasemos entonces a la siguiente lámina. Diferencia simétrica, ¿verdad? Entonces decíamos que lo primero que vamos a tratar es la definición. O sea, acá tenemos definición y la primera definición respecto a la diferencia simétrica va a ser esta que tenemos acá. Digo primera porque vamos a ver cuatro definiciones alternativas. La primera definición de diferencia simétrica es esta que tenemos acá. Este triangulito que está acá representa la diferencia simétrica. Entonces aquí estamos leyendo diferencia simétrica de los conjuntos A y B. Eso va a ser igual a menos B unido con B menos A. Es decir, vamos a tener acá una ilustración. Acá tenemos dos conjuntos, A y B. La diferencia simétrica sería A menos B, que sería todo esto. Recuerden que la diferencia es, en este caso de A menos B, es todo lo que está en A, que no está en B sería todo esto. Si todo esto es el conjunto A y le quitamos lo que está en B, porque la diferencia es lo que está en A y no está en B, entonces en este caso sería todo esto que está acá resaltado en amarillo, unido con B menos A, es decir, ahora lo que está en B, que no está en A. Entonces todo este espacio que está solamente en negro acá es lo que vamos a quitar de la diferencia simétrica entre A y el conjunto B. Siendo que estamos haciendo uso de la definición de diferencia, vamos a recordarla acá. Recuerden que la diferencia, ¿verdad?, entre dos conjuntos va a estar formada por elementos X que pertenecen al primer conjunto, en este caso A, tal que esa X pertenece a A, por eso le decía, será todo esto que está acá, y X no pertenece a B, excluimos toda esta parte porque esto sería común tanto a A como a B. A pero unido a la diferencia de B menos A, por eso llamamos diferencia simétrica, o sea, decimos lo mismo respecto a A que respecto a B, en cuanto a la diferencia simétrica. Entonces sería unido con la diferencia de B menos A, entonces es lo que está en B, que no está en A, y lo que está en A también nuevamente vuelve a ser esta parte. Entonces esta parte que está aquí en negro es lo que vamos a excluir de la diferencia simétrica entre A y B. Vamos a refrescar completamente acá la definición de diferencia, ¿verdad? Que así como la podemos escribir de esta manera, sabiendo que si un elemento no está en un conjunto, entonces está en su complemento, podemos reescribir esa diferencia de esta manera. Será el conjunto formado por X, tal que esa X pertenece a A y X pertenece al complemento de B. Porque cuando digo que X pertenece al complemento de B es porque X no está en ese conjunto, ¿verdad? Y si X pertenece al conjunto A y X pertenece a B complemento, entonces ese conjunto lo podemos escribir como la intersección del conjunto A intersectado con B complemento. Recuerden que cuando un elemento pertenece a un conjunto y pertenece a otro conjunto simultáneamente, pertenece a la intersección. Entonces esto que tenemos escrito acá lo podemos escribir como este conjunto, la intersección del conjunto A con el conjunto B complemento. Todas estas definiciones de lo que ya hemos trabajado en videos anteriores, como el caso de la diferencia, el caso de la intersección, el caso de complemento, yo te lo voy a dejar en la descripción, todos esos videos, lo que hemos trabajado de diferencia, de intersección, de complemento, de unión, etcétera, etcétera. Todo lo vas a poder revisar en la descripción para que puedas entender lo que estamos desarrollando acá con mayores fundamentos, ¿verdad? Entonces bien, siendo que la diferencia se puede escribir de esta manera como la intersección del primer conjunto, el conjunto minuendo que en este caso es A, intersectado con el conjunto sustrayendo que en este caso es B. Entonces, siendo que eso sucede así, esta definición la podemos escribir como aquí hay una diferencia y otra diferencia, podemos reescribir esa definición de esta manera. A, diferencia simétrica de B sería igual a la intersección del primer conjunto, tal como nos lo dice la definición, a la intersección del primer conjunto con el complemento del segundo, es decir, A intersectado con B complemento, unido con otra diferencia, entonces eso sería igual al primer conjunto intersectado con el complemento del segundo, afianzado en la definición de diferencia que acá la vemos, ¿ok? Entonces ya tenemos dos
definiciones alternativas para lo que es diferencia simétrica. Pero también podemos ver que si este conjunto de diferencia simétrica toma todo esto, ¿verdad?, a excepción de esto, y esto que es la intersección de A con B, entonces podemos establecer una tercera definición que sería esta: diferencia simétrica de A con B será igual a la unión de A con B, es decir, a todo esto que está acá, menos la intersección de esos dos conjuntos, es decir, este pedazo negro que está acá, que sería la intersección de A con B. Entonces, A unido con B menos la intersección de A con B. Pero si aquí tenemos una diferencia, podemos nuevamente hacer uso, que es la definición de diferencia, y volver a reescribir esta definición de diferencia y obtener una cuarta definición, que sería esta que tenemos acá: diferencia simétrica de A con B igual a A unido con B intersectado con el complemento de esta intersección. Recuerden que la diferencia la podemos escribir como el primer conjunto intersectado con el complemento del segundo, y si aquí hay una diferencia, entonces podemos reescribir esta definición como el primer conjunto intersectado con el complemento del segundo conjunto, es decir, con el complemento de A intersectado con B. Hemos hecho uso acá, ¿verdad?, de una manera bastante significativa de esta definición de diferencia. Por eso te recuerdo, revisa la descripción de este video y vas a encontrar el video referido a la diferencia, y así como es el video referido a la diferencia, el video referido al complemento, a la unión, a la intersección, todos esos videos para que puedan adquirir todo lo que estamos desarrollando hoy de una manera bastante firme, bastante fundamentada. Bueno, entonces ya tenemos 4 definiciones de diferencia simétrica. Vamos ahora entonces a pasar a las propiedades de la diferencia simétrica. Pasemos a la tercera lámina. Ok, entonces empecemos a trabajar con las propiedades de la diferencia simétrica. La primera de esas propiedades va a ser la propiedad conmutativa. Es decir, la diferencia simétrica verifica la conmutatividad, es decir, el orden de estos conjuntos que están involucrados en la diferencia simétrica y nada tiene que ver con el resultado. A diferencia simétrica de B es igual a B diferencia simétrica de A, ¿verdad? Aquí tenemos la demostración. Aquí tenemos A diferencia simétrica de B. Según la definición de diferencia simétrica, tenemos que A diferencia simétrica de B será igual a la unión de A menos B unido con B menos A. Pero ya nosotros sabemos que la unión es conmutativa, entonces podemos escribir esto de esta manera: B menos A unido con A menos B. Repito, por la propiedad conmutativa de la unión. Recuerden que todos esos videos o esos enlaces de esos videos yo se los voy a dejar acá en la descripción. Entonces hay una propiedad de la unión que es la conmutatividad, que me permite, dado esta unión de conjuntos, colocarlos de manera inversa: B menos A unido con A menos B. Diciendo entonces que tenemos acá esta unión de B menos A unido con A menos B, ¿a qué es igual eso? A la diferencia simétrica de B con A, ¿verdad? Por definición de diferencia simétrica. Recapitulando entonces, A diferencia simétrica de B, queremos probar que es igual a B diferencia simétrica de A, y en efecto, de acuerdo a la definición de diferencia simétrica, esto se puede escribir como A menos B unido con B menos A, pero al ser la unión conmutativa, entonces yo puedo intercambiar este orden y coloco B menos A unido con A menos B. ¿Y a qué es igual esto? Bueno, a diferencia simétrica, en este caso, de B respecto al conjunto A, según la definición de diferencia simétrica. Y hemos probado entonces la conmutatividad de la diferencia simétrica. Pasemos a una segunda propiedad que tiene que ver con la existencia de elemento neutro. Y el elemento neutro para la diferencia simétrica no es otro que el conjunto vacío. Acá tenemos la demostración. Diferencia simétrica del conjunto A respecto a vacío. Eso será igual, ¿verdad?, a A menos el conjunto vacío unido con el conjunto vacío menos A, según la definición de diferencia simétrica. Pero la diferencia de A menos vacío serían aquellos elementos que están en A y no están en vacío, pero recuerden que el vacío no tiene elementos, entonces ¿qué me queda? Simplemente los elementos que están en el conjunto A, es decir, que esto que está acá se puede escribir simplemente como el conjunto A. A menos vacío no es más que A, porque el vacío no tiene elementos, entonces esta diferencia se puede simplificar simplemente como el conjunto A. Unido con vacío menos A sería el conjunto formado por los elementos que están en vacío y no están en A. Pero si vacío no tiene elementos, quiere decir que en este conjunto, en esta diferencia, no hay elementos, por lo tanto ese conjunto es vacío. Entonces todo esto es igual a A unido con vacío. Y el conjunto vacío, recuerden que es el neutro para la unión, es decir, A unido o el vacío unido a cualquier otro conjunto es el otro conjunto, en este caso A. Entonces A unido con vacío es igual al conjunto A, lo que está probando entonces
que el vacío es neutro por la derecha, ¿verdad? Pero hacer que la diferencia simétrica, lo acabamos de probar, es conmutativa, entonces esto lo podemos reescribir como vacío diferencia simétrica de A. Es decir, esto es igual a esto por conmutatividad, y ya hemos probado que esto es igual al conjunto A, lo que implica también que esto será igual al conjunto A a hacer la diferencia simétrica conmutativa. Entonces hemos probado que el vacío es el neutro de la diferencia simétrica, bien sea por la derecha, bien sea por la izquierda, porque ya hemos probado que la diferencia simétrica es conmutativa. Vamos entonces ahora a la tercera propiedad. La tercera propiedad tiene que ver con la existencia de inversos, y el inverso de cada conjunto va a ser el propio conjunto. Para el caso de la diferencia simétrica lo vamos a ver acá. Todo conjunto va a ser el inverso, ¿verdad?, para la diferencia simétrica del mismo conjunto. Recuerden que cuando hablamos de inverso quiere decir aquel conjunto que relacionado con otro me reproduce, según la operación, al conjunto vacío. Entonces, ¿quién será el que me reproduce el conjunto vacío cuando hablamos de diferencia simétrica? El mismo conjunto, es decir, A diferencia simétrica de A va a ser igual al vacío. Veamos acá. A diferencia simétrica de A sería A menos A unido con A menos A. ¿Y quién es A menos A? Vacío. Unido con A menos A, que sería vacío. Y ya hemos dicho que el vacío unido con cualquier otro conjunto es el propio vacío. Entonces, más en este caso que está unido consigo mismo. Entonces, cuando relaciono un conjunto consigo mismo a partir de la diferencia simétrica, eso reproduce el conjunto vacío. Por lo tanto, existen inversos para la diferencia simétrica y ese inverso será el propio conjunto. Pasemos a la cuarta y última propiedad, que tiene que ver con la diferencia simétrica, y esa propiedad no es otra que la asociatividad. Acá la tenemos. Vamos a probar esto que tenemos acá, ¿verdad? A diferencia simétrica de B, diferencia simétrica de C, asociando los dos primeros conjuntos, va a ser igual a A diferencia simétrica de la diferencia simétrica de B con C, ¿verdad? Esta es una propiedad que su demostración es bastante, si se quiere, larga, extensa, ¿verdad? Por eso vamos a hacerlo en la siguiente lámina, ¿verdad? Porque nos va a llevar varias láminas esta demostración. Pasemos entonces a la siguiente. Para empezar con esta parte que está acá, vamos a desarrollar una parte y vamos a llegar a una estructura, ¿verdad? Y luego vamos a desarrollar la otra y vamos entonces a comparar la primera con la segundo resultado y vamos a ver que son los mismos, por lo que quedará demostrada esta propiedad. Entonces pasemos a la siguiente lámina para ver eso que le estoy señalando acá. Ok, entonces aquí tenemos la asociatividad. Vamos a demostrar que esa propiedad se verifica. Entonces vamos a desarrollar este miembro a partir de lo que ya conocemos, diferencia simétrica, y luego vamos a desarrollar el miembro derecho y vamos a tratar de verificar la igualdad entre lo que resulta del miembro izquierdo respecto a lo que resulta del miembro derecho. Entonces vamos con la primera parte. Acá tenemos esta parte, estos tres conjuntos, ¿verdad?, donde asociamos los dos primeros, y aplicando la definición de diferencia simétrica tenemos esto que está acá, ¿verdad? Vamos a aplicar primero la definición acá. ¿Qué utilizamos acá? La definición de diferencia simétrica, ¿verdad? Vean que tenemos este par de conjuntos asociados, diferencia simétrica C, ¿verdad? Vamos a aplicar la definición de diferencia simétrica acá, ¿verdad? Entonces eso es igual a la intersección de estos dos primeros conjuntos intersectados con el complemento de este segundo conjunto acá. Esto lo estamos viendo como un solo conjunto, ¿ok? Entonces eso va a ser igual a la intersección del complemento del segundo conjunto con el primer conjunto tal cual, unido con, ahora viene el complemento de este primer conjunto, ¿verdad?, intersectado con el segundo ya sin el complemento. ¿Qué hemos aplicado? La definición de diferencia simétrica, una de ellas. Recuerden que teníamos 4 definiciones alternativas de diferencia simétrica. En este caso hemos aplicado esta. Diferencia simétrica de dos conjuntos es igual el primer conjunto intersectado con el complemento del segundo. Es esto que tenemos acá, el primer conjunto, todo esto lo estamos viendo como un solo conjunto, el primer conjunto intersectado con el complemento del segundo, unido con la intersección del complemento, ¿verdad?, del que no le habíamos colocado el complemento acá al principio, que fue el conjunto A diferencia simétrica B. Vean que ahora él tiene el complemento, ¿verdad?, intersectado con el otro conjunto, que en este caso C, que acá llevaba el complemento, ahora no lleva el complemento. ¿Qué hemos aplicado? Esta definición, una de las 4 definiciones de diferencia simétrica que habíamos visto al principio, ¿ok? Entonces repito, tenemos esto es como que si fuera el conjunto A y esto es como que si fuera el conjunto B, y estamos aplicando diferencia simétrica allí. Entonces la unión es esta unión. ¿En la unión entre quién? Bueno, el primer conjunto, que era este, intersectado con el complemento del segundo. ¿Quién es el segundo en este caso? C. ¿Unido con quién?
otra intersección, el que aquí tenía complemento, ¿verdad? Vean que acá el complemento era B, ahora no tiene complemento. ¿Intersectado con quién? Con el otro conjunto que ahora sí tiene complemento. Es decir, lo que estamos haciendo acá es aplicando esto a esta parte. Entonces por eso ahora A diferencia simétrica lleva el complemento intersectado con C. ¿Qué hemos aplicado? Definición de diferencia simétrica. ¿Ok? Segundo paso. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a aplicar la misma definición, pero ahora esta parte. ¿Ok? Vamos a aplicar la definición de diferencia simétrica a esto. Entonces sería primer conjunto intersectado con el complemento del segundo unido. Ahora, vean que el que tiene el complemento es A, complemento de A, intersectado con el segundo sin el complemento. ¿Intersectado con quién? Con C complemento. Simplemente hemos trabajado en este corchete. Aplicando definición de diferencia simétrica acá, obtenemos esto hasta acá, hasta este corchete. Intersectado con C complemento. Unido con, aplicamos definición de diferencia simétrica, pero ahora una segunda definición distinta a esta, una segunda definición de las cuatro de las cuales podemos echar mano. En este caso, diferencia simétrica de dos conjuntos es igual a la unión de esos dos conjuntos intersectado con el complemento de la intersección de esos dos mismos conjuntos. Entonces acá tenemos esta diferencia simétrica, el complemento de eso. Vamos a primero establecer la definición de diferencia simétrica acá. Entonces, aplicando esto, la unión de estos dos conjuntos intersectados con el complemento de esos dos mismos conjuntos que hemos aplicado esta segunda definición de diferencia simétrica. A eso estaba elevado acá el complemento. Bueno, el complemento lo colocamos acá. Entonces repito, acá, complemento de esta diferencia simétrica, simplemente aplicamos la definición de diferencia simétrica, esta definición que tenemos acá, que nos dice que va a ser igual a la intersección de la unión de los dos conjuntos, la intersección de la unión de los dos conjuntos A con B, intersectado con ¿quién? Con el complemento de la intersección de esos dos mismos conjuntos. Entonces, intersectado con el complemento de la intersección de esos dos mismos conjuntos A y B. Esto está afectado por este complemento, aquí tenemos el complemento, y a su vez intersectado con C, aquí tenemos intersectado con C. Seguimos, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos la propiedad distributiva acá de la intersección respecto a la unión. Entonces, A intersectado con B complemento, intersectado con C. A intersectado con B complemento, ¿qué es esto? Lo intersectamos con C complemento, unido con A complemento intersectado con B, intersectado con C complemento. Y hemos aplicado la propiedad distributiva de la intersección respecto a la unión. Te recuerdo que todas estas propiedades, definiciones que estoy aplicando acá, ya yo he hecho videos al respecto y yo te lo voy a dejar en la descripción. Cada uno de esos videos de la intersección, de la unión, del complemento, de las propiedades de la unión, del complemento, etcétera, etcétera, para que puedas estudiar esta demostración con detenimiento, ¿verdad? Amparado en esos videos que ya yo he hecho. Unido. Seguimos trabajando acá, ¿verdad? Aquí aplicamos las leyes de Morgan para el complemento, ¿verdad? El complemento de una intersección es igual a la unión de los complementos. Complemento, vean que esto aquí tenemos una llave, complemento de una intersección. Eso va a ser igual a la unión de los complementos, el complemento de este conjunto y el complemento de este conjunto. Entonces, unión de este conjunto A unido con B, complemento de él. Unido con el complemento del otro conjunto, entonces sería A intersectado con B, complemento y otra vez el complemento. Recuerden que complemento de una intersección, unión de los complementos. Cuando este complemento me afecta a este conjunto, aquí lo tenemos. Pero cuando este complemento me afecta a este conjunto, tengo el complemento de un complemento que es el conjunto. Por eso es que A intersectado con B ya no tiene complemento acá, porque al aplicar este complemento a este complemento, repito, el complemento de un complemento es el conjunto. Entonces hemos aplicado acá las leyes de Morgan para la intersección. El complemento de una intersección es igual a la unión de los complementos. Y luego venía intersectado con C, aquí tenemos intersectado con C. Seguimos, ¿verdad? Esto que está acá no lo hemos tocado, pero entonces aplicamos las propiedades distributivas acá en esta parte. Recuerden que el complemento de una unión, leyes de Morgan, en este caso la segunda ley de Morgan, este es el complemento de una unión, pasa a ser la intersección de los complementos. Pero de una vez, ¿de dónde sale esta C? Porque de una vez aplicamos la propiedad distributiva de la intersección respecto a la unión. O sea, esta C se va a distribuir con este conjunto y se va a distribuir con este conjunto. Entonces, lo que hemos hecho. Complemento de una unión e intersección de los complementos. Y a su vez la intersectamos con esta C por la propiedad distributiva de la intersección respecto a la unión. Y tenemos estos tres conjuntos. Y luego complementamos la distributiva intersectando, ¿verdad?, este par de conjuntos con esta C. A intersectado con B, intersectado con C. Entonces, ¿qué se aplicó?
la distributiva de la intersección respecto a la unión, y también se aplicó el complemento de una unión es igual a la intersección de los complementos. Por eso es que aquí A salió con complemento y B salió con complemento. Entonces ya tenemos toda esta expresión, y toda esa expresión la podemos llamar 1. Adicionalmente, vean que aquí tenemos todas estas expresiones están unidas mediante la unión, y la unión es conmutativa. Entonces, para darle una mejor forma, hemos traído estos tres conjuntos que están relacionados por la intersección, lo hemos traído para acá primero, A intersectado con B, intersectado con C. De cuarto lo pusimos acá como primero. Luego pusimos este segundo conjunto, este se quedó tal cual, y el que era el primero acá pasó a ser cuarto. Eso lo podemos hacer, ¿por qué? Porque la unión, que es la que me relaciona estas asociaciones, la unión es conmutativa. Entonces, para darle una mejor vista, aplicamos la conmutativa de la unión y los ordenamos de esta manera. Entonces tenemos una primera expresión 1. Esa expresión 1 la vamos a dejar hasta allí, y ahora vamos a desarrollar la asociatividad vista de esta manera, a ver si obtenemos esta misma expresión, y podemos asegurar que siendo 1 igual a 2, entonces resultaría que esta expresión será igual a esta, y probaríamos así la asociatividad. Vamos a hacer eso en la siguiente lámina. Ok, entonces esto era lo que obteníamos, ¿verdad?, cuando desarrollábamos esta expresión, y este desarrollo lo estábamos llamando 1. Ahora vamos a desarrollar el miembro derecho de la asociatividad, pero antes vamos a colocar acá, ¿verdad?, en un lugarcito las definiciones que hemos venido utilizando de diferencia simétrica. Hemos utilizado esta y hemos utilizado esta. Para comprobar o para desarrollar el segundo miembro de la asociatividad, que es este que tenemos acá, vean que ahora está aislada la A, ¿verdad?, A diferencia simétrica de la diferencia simétrica entre B y C, que ahora están asociadas B y C, aquí están asociadas A y B, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar estas definiciones para desarrollar esto, intercambiar aplicando la conmutatividad, y estos dos conjuntos los vamos a pasar acá. De primero, diferencia simétrica, vean que es la misma, lo mismo que tenemos acá, siguen asociados B y C, solo que ahora lo hemos colocado de primero y la A la hemos colocado de segundo, amparados en la conmutatividad de la diferencia simétrica. ¿Ok? Entonces ahora comencemos a desarrollar esto que tenemos acá. Entonces empezamos con el desarrollo de esto, y el desarrollo de esto a partir de la definición de diferencia simétrica. Estamos aplicando esta, obtenemos esto que tenemos acá: el primer conjunto intersectado con el segundo conjunto afectado por el complemento. B diferencia simétrica de C intersectado con el complemento de A, en este caso, unido con ¿quién? Ahora, quien no tenía complemento pasa a tener complemento. B diferencia simétrica de C, complemento intersectado con A, ahora sin el complemento, aplicando esta definición que tenemos acá. Vean que esto se puede interpretar como lo que está en un conjunto y no está en el otro conjunto, unido con lo que está en el segundo conjunto y no está en el otro conjunto. Por eso hablamos de diferencia simétrica, lo que está en un conjunto y no está en el otro. Recuerden que cuando un elemento no está en un conjunto, está en su complemento. Por eso que decimos acá intersectado con B complemento. A unido con lo que está ahora en B, intersectado con lo que no está en A, y lo que no está en A se puede escribir como A complemento. Eso es más o menos para parafrasear de alguna manera la definición. ¿Ok? Por eso hablamos de diferencia simétrica. Lo que está en A y no está en B, unido con lo que está en B y no está en A. Aquí estoy abusando del lenguaje matemático, pero eso es más o menos lo que representa esta definición. Entonces, lo que está en este conjunto, lo que está en el conjunto B diferencia simétrica de C, intersectado con lo que no está en el segundo conjunto. Ahí lo que no está en el segundo conjunto está en A complemento, está en su complemento, unido con lo que no está ahora en este conjunto, que sería, si no está en este conjunto es porque está en su complemento. B diferencia simétrica de C, complemento intersectado con lo que ahora está en el segundo conjunto, es decir, con lo que ahora está en A. Recuerden que estoy parafraseando y estoy abusando del lenguaje matemático, pero eso es más o menos lo que representa la diferencia simétrica. Entonces continuamos ahora, ¿verdad? Ya aplicamos entonces esta primera definición. Ahora, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos aplicado la definición de diferencia simétrica, nuevamente la primera definición acá, ¿verdad? Entonces tenemos B diferencia simétrica de C, lo que está en B y no está en C, y lo que no está en C está en su complemento. Entonces eso lo escribimos como C complemento. Repito, parafraseando esta definición, simplemente agarramos el primer conjunto, lo intersectamos con el complemento del segundo, unido con el complemento, en este caso, de que no le colocamos complemento acá, que era B, ahora le colocamos complemento intersectado con C, ahora sin el complemento, aplicando esta definición. Intersectado con A complemento, intersectado con A complemento. Entonces, abrimos un corchete acá para indicar que solamente estamos trabajando con esta parte. Estas dos cosas, estos dos conjuntos, que solamente los trabajamos con la definición de diferencia simétrica acá,
lo relacionamos o lo apartamos acá con un corchete para decir que no hemos tocado este conjunto, pero sigue involucrado con estos dos a través de esta llave. O sea, hemos simplemente trabajado acá, pero realmente hemos trabajado en estos dos, aplicando que la definición de diferencia simétrica. Y luego, como eso estaba relacionado con este A complemento, entonces intersectado con A complemento y cerramos acá con un corchete para indicar que esto que está acá nada tiene que ver por los momentos con esto que tenemos acá. Unido es esta unión que tenemos acá con esto que tenemos acá. Y aquí tenemos entonces nuevamente la definición de diferencia simétrica, es lo que vamos a aplicar acá. Pero vamos a aplicar ahora esta definición que me dice A diferencia simétrica de B es igual a la unión de los dos conjuntos que están relacionados acá por la diferencia simétrica, A unido con B intersectado con la intersección del complemento de esos dos mismos conjuntos, ¿ok? Entonces agarramos estos dos conjuntos y los unimos intersectados con el complemento de la intersección de esos dos mismos conjuntos B y C, ¿ok? Entonces repito, aplicamos la definición acá. ¿Cuál definición? Esta. Unimos estos dos conjuntos y los intersectamos, acá está la intersección, con el complemento, aquí está el complemento de la intersección de esos mismos conjuntos, la intersección de esos mismos conjuntos. Ah, eso estaba afectado por un complemento, aquí está el complemento. Y eso estaba intersectado con A, eso está intersectado con A. Igual cerramos un corchete acá y abrimos el corchete acá para indicar que todo esto que está acá tiene que ver con todo esto que está acá, que por los momentos no tiene que ver nada con esto, ¿ok? Seguimos desarrollando ahora nuestra demostración. ¿Qué aplicamos ahora? La distributiva de la intersección respecto a la unión, es decir, B intersectado con C complemento lo intersectamos con A complemento. Esto que está acá lo distribuimos con este conjunto. Entonces, B intersectado con C complemento intersectado con A complemento. Unido es esta unión. Estamos aplicando la distributiva de la unión respecto a la intersección. Ahora esta unión viene para acá. ¿Unido con quién? Con B complemento intersectado con C intersectado a su vez con A complemento y cerramos paréntesis. Entonces el desarrollo de todo esto aplicando la distributiva de la intersección respecto a la unión es todo esto hasta acá, y ya podemos dar por eliminado esta llave porque hemos relacionado esto con estos dos conjuntos que estaban asociados acá con este corchete. Acá nos falta un paréntesis, ¿verdad? Pero bueno, esto que está acá lleva un paréntesis, ¿ok? Unido. Ahora que vamos a aplicar acá la ley de Morgan, que nos dice que el complemento de una intersección, ven que este complemento afecta tanto a esto como a esto. Entonces esto es el complemento de una intersección y eso es igual a la unión de los complementos, es decir, B unido con C complemento unido con B intersectado con C complemento, ¿verdad? Pero entonces ya este B intersectado con C tiene un complemento, entonces pasa a ser complemento al complemento y eso es el conjunto. ¿Qué conjunto? B intersectado con C. O sea, este complemento viene para acá, unión, este conjunto viene para acá con el complemento, pero como ya tenía complemento, entonces sería complemento del complemento, que es el conjunto B intersectado con C intersectado con A. Ahora vamos a aplicar aquí el complemento de una unión que va a ser la intersección de los complementos, y de una vez vamos a aplicar la distributiva en el siguiente paso. Aquí tenemos el complemento de una unión, va a ser igual a la intersección de los complementos. Esta es la otra ley de Morgan, ¿verdad? Aplicada al complemento. Y de una vez vamos a aplicar la distributiva, vamos a hacerlo acá en este paso. No toque esto, no toque esto, y vamos a aplicar la distributiva, ¿verdad? Para obtener nuestra expresión 2. Entonces sería el complemento de una unión, la intersección de los complementos. Vean que ahora es, en lugar de unión, intersección. ¿Intersección de qué? De los complementos. El complemento de B y el complemento de C. Y a su vez le aplicamos la distributiva de la intersección respecto a unión. Es decir, estos dos conjuntos afectados por los complementos, de una vez lo intersectamos con A. Cerramos el paréntesis, ahora distribuimos estos dos con esta A. B intersectado con C, intersectado con A. Repito, aplicamos la distributiva de la intersección respecto a la unión. Y de una vez, cuando vamos a distribuir esta A con este conjunto está afectado por este complemento, pasó a ser el complemento de una unión, intersección de los complementos, y aprovechamos y de una vez lo distribuimos con esta U, esta unión que tenemos acá. Ahora distribuimos estos dos con esta A y acá lo tenemos. Obtenemos entonces nuestra expresión 2. Vamos a llevarnos estas dos expresiones, tanto la 1 como la 2, para la siguiente lámina. Aquí tenemos la expresión 1 y aquí tenemos la expresión 2, ¿verdad? Entonces podemos notar que son bastante similares. Sin embargo, vean que aquí tenemos A intersectado con B intersectado con C, y en la expresión 2 lo tenemos acá al final. B intersectado con C intersectado con A. No están totalmente
en el mismo orden, pero la intersección es conmutativa. Entonces yo pudiera poner A de primero, B de segundo y C de tercero. Y de una vez pasarlo también al primer lugar de esta expresión 2, que es lo que vamos a hacer ahorita. Aquí tenemos A intersectado con B intersectado con C. ¿Qué aplicamos? La conmutatividad de la intersección para ordenarlos y colocarlos A intersectado con B intersectado con C como lo tiene la expresión 1. Pero de una vez también lo traímos al primer lugar y aplicamos entonces la conmutatividad de la unión. La unión, que es la que relaciona todos estos conjuntos que están asociados, la unión es conmutativa, entonces yo puedo cambiar el orden de cualquiera de estos conjuntos, tanto este, como este, como este, le puedo cambiar el orden. Y fue lo que hice, me traje este para acá de primero y de una vez también conmuté acá en lo interno porque la intersección es conmutativa. De igual manera también coloqué acá de segundo, vean que la primera expresión tiene A intersectado con B complemento intersectado con C complemento, que acá no estaba de primer lugar, ¿verdad? La que tiene acá A intersectado con B complemento intersectado con C complemento es esta que tenemos acá, A intersectado con C complemento y B complemento, que es lo que tenemos acá. Entonces de una vez la ordenamos, A de primera, B complemento de segunda y C complemento de tercera, tal cual como lo tiene la expresión número 1, y eso lo hacemos amparado ¿qué? Les repito, en la conmutatividad de la intersección. Lo ordenamos a conveniencia para que esté totalmente idéntica a la primera expresión, y así hicimos con esta expresión, ¿verdad? Que es la que tiene A complemento intersectado con B intersectado con C complemento, es la que está de tercera en la expresión 1, nos las traímos para acá también de tercera, ordenamos acá, A complemento intersectado con B intersectado con C complemento, es esta que tenemos acá. Entonces de primera la pasamos para tercera y ordenamos también sus elementos, A complemento acá, B complemento intersectado con C complemento, la ordenamos y la colocamos acá. ¿Ok? Y por último colocamos esta expresión que era la segunda, la tenemos acá de segunda, la traemos para acá de última y ordenamos su elemento, A complemento de primera, B complemento de segunda intersectado con C. Y ahora esta expresión 2 es totalmente idéntica a la expresión 1, por lo tanto podemos asegurar que 1 es igual a 2. ¿Y de dónde viene la expresión 1? De esta forma de asociar la diferencia simétrica. ¿De dónde viene la expresión 2? De esta forma de asociar la diferencia simétrica. Lo que quiere decir entonces que se cumple la asociatividad y hemos entonces demostrado lo que queríamos. Finalizamos con esta expresión, lo que queríamos demostrar. Con esto hemos llegado al final de este video. Se las trae esta demostración de asociatividad y diferencia simétrica, ¿cierto? Entonces, yo quiero que tú revises todos esos videos que yo estoy dejando acá al final en la descripción para que tú revises con calma y entonces todas estas definiciones que yo trabajé acá, tú las puedas manejar con bastante fundamento, con bastante destreza si tú las estudias y las revisas en esos videos que yo te dejo en los enlaces en la descripción. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud, no duden, valga la redundancia, de dejarlos en la caja de comentarios y yo con gusto trataré de atenderles esas solicitudes, esas interrogantes, cualquiera de sus preguntas, ¿verdad? Y si es de hacer otro video al respecto, hacemos otro video. Para eso estamos, ¿verdad? Para ayudarles en su canal del estudio y del aprendizaje de la matemática. Como siempre, si te gustó el video, regálame un like. De igual modo, tal como les decía al principio, si no se han suscrito, por favor, suscríbanse a mi canal, ¿verdad? Para que me ayuden y esta comunidad vaya creciendo poco a poco a partir de su apoyo y me motiven, ¿verdad? A seguir trayendo material nuevo, fresco, para ayudarlos en sus actividades y en cualquier problema que puedan tener en el área de matemática. Del mismo modo, bueno, si se suscriben, activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo monte un video y entonces puedan revisarlo, explorarlo, ver si les interesa y de ser así, bueno, van a saber dónde encontrarlo cuando lo necesiten. No me queda más entonces que darle las gracias por su atención. Espero que me hayan acompañado hasta acá, hasta el final de este video, ¿verdad? Para que le saquen el mayor de los provechos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.